Los hijos de Valiria. Los valirios heredaron de Guis un rasgo deplorable, la trata de esclavos. Los propios guiscarios fueron sus primeros esclavos, pero no los últimos. Las ardientes montañas de las 14 llamas eran ricas en minerales codiciados por los valirios, cobre y estaño, para el bronce de las armas y los monumentos, hierro, para las legendarias espadas de acero, y oro y plata para pagarlo todo. Todo el mundo conoce las propiedades del acero valirio, que resulta de plegar el hierro muchas veces para equilibrarlo y eliminar las impurezas, y de usar hechizos, o al menos, artes que no entendemos, para darle una resistencia sobrenatural. Esas técnicas se han perdido, pero los herreros de Qohor aseguran conocer hechizos para volver a trabajar el acero valirio sin que pierda la resistencia ni el famoso filo. En el mundo quedan unos pocos miles de hojas de acero valirio, y en los 7 reinos solo hay 227, según los inventarios del archimaestre Turgot, algunas de las cuales se han perdido o han desaparecido de los anales de la historia desde que se escribió esa obra. Nadie sabe cuántos guiscarios murieron trabajando en las minas valirias, pero fueron tantos que su número resulta casi inconcebible. A medida que crecía Valiria, aumentaba también su necesidad de minerales, lo que la llevaba a emprender más conquistas para abastecer de esclavos las minas. Los valirios se expandieron en todas direcciones, hacia el este, más allá de las ciudades guiscarias, y al oeste, hasta las costas de Esos, donde ni siquiera aquellos se habían adentrado. Esa primera irrupción fue de suma importancia para Poniente y el futuro de los 7 reinos. A medida que Valiria avanzaba en su conquista, muchos pueblos se retiraban y huían para ponerse al salvo. En las costas de Esos, los valirios levantaron varias ciudades. Hoy en día las conocemos como las ciudades libres, y tuvieron orígenes diversos. Qohor y Norvos nacieron a raíz de sendos cismas religiosos. Otras, como Lis y la antigua Volantis, eran colonias comerciales fundadas por mercaderes y nobles ricos que compraron el derecho a gobernarse a sí mismos y se establecieron como clientes del feudo franco y no como súbditos. Elegían a sus propios líderes en vez de aceptar a los arcontes que Valiria enviaba para supervisarlos, normalmente a lomos de un dragón. Algunas historias cuentan que Pentos y Lorath surgieron de un tercer modo. Ya existían antes de la llegada de los valirios, y sus gobernantes pagaban tributo a Valiria a cambio de conservar sus leyes. A estas ciudades la sangre valiria llegó con los inmigrantes procedentes del feudo franco o con matrimonios políticos pactados para estrechar lazos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas historias toman como fuente la obra Antes de los dragones de Gesio Haratis. Este autor era péntico, y en aquel entonces Volantis amenazaba con restaurar el imperio valirio, por lo que la idea de una Pentos con orígenes independientes de Valiria era lo más conveniente desde un punto de vista político. Bravos es única entre todas las ciudades libres, ya que no fue fundada por voluntad del feudo franco ni por sus ciudadanos, sino por sus esclavos. Según cuentan los Bravosís, una enorme flota valiria que había estado recogiendo tributos en forma de carne humana de las tierras del Mar del Verano y del Mar de Jade fue víctima de la rebelión de esos esclavos. La revuelta tuvo éxito porque los remeros y los marineros valirios eran también esclavos y se unieron a ellos. Tomaron el control de la flota, pero, al ver que no tenían un lugar cercano donde esconderse del feudo franco, decidieron buscar una tierra lejos de Valiria y sus súbditos y fundar su propia ciudad en un lugar que nadie conociera. Según la leyenda, las cantoras lunares profetizaron que la flota debía viajar con rumbo norte, a un rincón solitario de Esos, una zona de marismas, aguas salobres y nieblas. Allí, los esclavos colocaron las primeras piedras de la ciudad. Durante siglos, los Bravosis permanecieron escondidos del mundo en aquella albúfera remota incluso después de que se descubriera su existencia, Bravos siguió conociéndose como la ciudad secreta. Los Bravosis eran un pueblo sin identidad, con decenas de razas, 100 lenguas y 1000 dioses. Lo único que tenían en común era el valirio, la lengua comercial de Esos, y el haberse liberado de la esclavitud. Las cantoras lunares recibieron honores por haberlos guiado hasta la ciudad, pero los esclavos liberados más sabios decidieron que, para mantenerse unidos, debían aceptar todos los dioses que los esclavos habían llevado consigo, sin que ninguno fuese superior a otro. Los nombres y el número de pueblos que cayeron ante Valiria son casi todos desconocidos. Si los valirios llevaban registros de las conquistas, se perdieron durante la maldición, y si alguno de esos pueblos dejó constancia de su historia, no resistió la dominación del feudo franco. Pese a la marea valiria, unos pocos, como los Roinar, pervivieron durante siglos,
incluso milenios. Fundaron grandes ciudades a lo largo del río Roine, y se dice que fueron los primeros en aprender el arte de trabajar el hierro. Además, la confederación de ciudades, que más tarde se llamó Reino de Sarnor, sobrevivió a la expansión valiria gracias a la enorme llanura que separaba sus urbes. Sin embargo, esa llanura y el pueblo que la habitaba, los señores Dothrakis de los caballos, fueron la causa de la caída de Sarnor después de la maldición. A lo largo de los siglos se han escrito innumerables libros sobre la historia de Valiria. Los detalles de las conquistas, las colonizaciones, las luchas de los señores dragón, los dioses a los que adoraban y muchos relatos más podrían llenar bibliotecas enteras, y aún así la historia sigue sin estar completa. La autoridad en la materia es Galendro con su obra Los fuegos del feudo franco, conservada en la Ciudadela, e incluso a esta le faltan 27 pergaminos. Aquellos que no querían ser esclavos, pero tampoco podían hacer frente al poder de Valiria, huyeron. Muchos fracasaron y cayeron en el olvido, pero un pueblo de hombres altos de cabello rubio, valientes e indomables gracias a su fe, consiguió escapar de Valiria, los Ándalos.